Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Pésima cultura del ahorro. La Banca de las Oportunidades realizó un estudio en el que se evidencia que los dueños de micronegocios en Colombia ahorran poco, lo hacen de maneras inconvenientes y malgastan esos recursos. Freddy Castro, gerente de esta entidad, nos acompaña esta noche aquí en Signo Pesos. A consumir más café colombiano. La Federación de Cafeteros impulsa una campaña para que los colombianos compren más de este producto emblema de nuestro país. Hablaremos de este tema con el propio gerente de la Federación, quien nos acompaña esta noche, el doctor Roberto Vélez. Acuerdo satisfactorio. FENALCO, los restaurantes de Bogotá y las autoridades del distrito llegaron a un pacto que permitirá el uso del espacio público para la atención de los comensales sin cobrarles a los comerciantes. Les contaremos las bases de este acuerdo. Y comenzamos esta emisión hablando de un estudio muy interesante sobre la cultura del ahorro entre los dueños de micronegocios en Colombia. Doctor Freddy Castro, gerente de la Banca de las Oportunidades. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, ¿cómo le ha ido? Muy bien, doctor Castro, esta encuesta, este estudio fue hecho entre qué tipo de micronegocios y en qué lugares del país. Efectivamente, mire, este es el resultado de la encuesta de micronegocios del DANE. Nosotros, el equipo de Banco de las Oportunidades, con Daniel Londoño, Álvaro Parga y Camilo Peña, hicimos la revisión y sacamos esas conclusiones. Se hicieron con micronegocios de zonas rurales y urbanas de todo el país. Es una muestra de poco más de 87,000 micronegocios. No habíamos tenido una muestra de ese tamaño y por eso revisamos qué era lo que pasaba con el ahorro. ¿Y qué es un micronegocio? O sea, puedo pensar en qué tipo de empresa o microempresario, no sé, la peluquería, el tendero de barrio. ¿Qué es un micronegocio para estos efectos? Peluquerías, tenderos de barrios, negocios de menos de 8 empleados, que son además poco más del 92% de todo el aparato productivo del país y que además en el año 2020, a propósito de la pandemia, cerraron poco más de 509,000 de esos establecimientos a propósito de lo que pasó con la actividad económica. Con la pandemia. Bueno, y entre los que quedaron abiertos, ¿qué encontraron ustedes acerca de la cultura del ahorro de esos propietarios? Pues mire, le doy un solo dato para que lo tenga en el radar. Solamente el 25%, o sea, si usted toma a 4 micronegocios, de cada 4 micronegocios solamente uno de ellos efectivamente ahorraba. En zonas rurales pasaba algo un poquito más preocupante y es que de 5 micronegocios de zonas rurales, solamente uno ahorraba, solamente el 20%. Entonces, falta promover esa cultura del ahorro y eso también es una muestra de lo que, o indica qué fue lo que pudo pasar a propósito de la pandemia, teniendo muy pocos de estos negocios preparándose para lo que viene. Pero ¿por qué no están ahorrando? De pronto el negocio no les da, no quedan excedentes luego de la operación, de los costos, etcétera, de pagar los servicios públicos, de pagarles a los demás empleados, ¿o es que no están ahorrando porque están malgastando esos excedentes? Pues en general hay muy poca cultura de ahorro. El horizonte de planeación, no solamente de los micronegocios, también de las personas, no es mayor a una semana o un mes. Y cuando uno tiene un horizonte de planeación tan corto, y además no lleva las cuentas del negocio, porque uno de los hallazgos de la encuesta de micronegocios es que más del 70% de todos los micronegocios llevan contabilidad del mismo. Cuando usted no planifica, pues claramente no saca unos recursos para lo que viene más adelante. Entiendo, es decir que muchos ni saben cuánto les entra al mes, cuáles son los costos, si están obteniendo pérdidas o si están obteniendo ganancias interesantes. Imagínese, y uno de los hallazgos del estudio de nosotros es que los que tienen una mayor probabilidad de ahorrar son los que tienen los que llevan contabilidad con balance general o con estado de resultados, que son una inmensa minoría. Entonces aquí un primer llamado, y es que los micronegocios y también las personas, porque buena parte de esos micronegocios son negocios unipersonales, sí, deberíamos tener claramente ese balance de lo que nos está ingresando y lo que nos estamos gastando. Es un balance básico, inclusive para nuestras finanzas personales con nuestro salario, etcétera, así no seamos microempresarios. Pero doctor Castro, los que sí logran ahorrar, ¿consiguen ahorros importantes, suficientes, grandes o son muy pequeños? No, en general el nivel de ahorro es pequeño.
por nivel de utilidades, ahí miramos ingresos y gastos, y si solamente el 25% ahorra por nivel de utilidades, pues es muy bajito, y de hecho el 75% de los micronegocios utiliza esos ahorros para cubrir gastos personales o del hogar. O sea, no lo utilizan para invertir en el crecimiento de su actividad económica. Y usted acaba de decir y acaba de mencionar lo que pasaba con los salarios de nosotros. Si quiere, ahora haga una revisión en el set de Caracol y pregunte a las personas cuánto de su ingreso, del ingreso mensual que reciben de Caracol, se va para su fondo de pensiones o para Colpensiones. Y verá que la mayoría de las personas no tienen idea de eso. Nos falta trabajar mucho por temas de cultura financiera. Es que tengo entendido que los sistemas pensionales existen es básicamente para eso, para obligarnos a ahorrar, o si no la gente no lo hacía. Pero volviendo al tema de los micronegocios, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué porcentaje podrían, si tienen algún excedente, podrían empezar a ahorrarlo? No, la primera recomendación es principalmente, la base de cualquier actividad económica es tener claras cuáles son las cuentas. Y tener claras cuáles son las cuentas pasa por algo tan elemental como separar las cuentas del negocio con las cuentas del hogar. Si usted tiene esa división clara, usted puede dar el siguiente paso de tener su esquema contable, y sabiendo su esquema contable puede saber qué es lo que viene a futuro, y tener recursos para imprevistos es lo primero, pero no lo único, porque usted también necesita destinar una parte de esos recursos para el crecimiento de su firma. De eso se han olvidado buena parte de los micronegocios del país, y eso lo estamos viendo reflejado en todos los temas de competitividad en los que aún tenemos varios asuntos pendientes por trabajar. Los que tienen ahorros, esos micronegocios que logran ahorrar alguito, como dice usted, ¿dónde los tienen? ¿En un banco, no sé, hacen algún tipo de inversión, un CDT, los ponen a rentar esos excedentes, o qué están haciendo con esa plata? Usted me acaba de decir una pregunta que genera una respuesta preocupante. El 73% de los micronegocios que dicen que ahorran los tienen en su casa. En su casa puede ser debajo del colchón, puede ser en una caja, lo tienen en la casa. Solamente el 20% de los micronegocios lo tienen en instituciones financieras, y el 1,6% lo tiene en cooperativas con actividad financiera o en fondos de empleados. Es decir, no los tienen rentando. Y si usted no tiene micronegocios que pongan a rentar sus recursos, que además generen historial transaccional, porque el historial transaccional es la puerta de entrada al historial crediticio que le permite uno acceder a un crédito en condiciones más bajas que el gota a gota, usted va a decir, o podría concluir, que es muy poco probable que esos negocios crezcan en el mediano y en el largo plazo, y por eso pues se van a mantener en niveles en donde todavía tendría una oportunidad de mejora de cara a los próximos meses y a los próximos años. Además, tengo entendido que la plata debajo del colchón pues se la va chupando poco a poco con el paso del tiempo la inflación, el costo de vida. Pasa el tiempo y esa misma plata ya no vale lo mismo. Doctor Castro, ¿pero hay alguna diferenciación en la cultura de ahorro entre los antiguos comerciantes o dueños de micronegocios y los nuevos? Pues hay algo bien interesante que encontramos, y es que mientras el negocio tiene una mayor antigüedad, los que tienen más de 5 años o más de 10 años, esos micronegocios tienen una mayor probabilidad de ahorrar en comparación de los micronegocios nuevos. Y no solamente de ahorrar, sino de ahorrar en mecanismos formales. Eso pasa además si uno mirara a hombres y mujeres, cuando el micronegocio es administrado por un hombre, tiene una mayor probabilidad, bueno, pese a que la mujer tiene una mayor disposición a ahorrar, los hombres tenemos una mayor disposición a ahorrar en mecanismos formales. Hay ahí como unas pequeñas diferencias en términos de ingresos, de antigüedad y de sexo del dueño del micronegocio, que nos hace pensar en que debemos definir políticas públicas orientadas al tamaño de la empresa, a la antigüedad de la misma y al sexo del dueño de dicha empresa. Pero menciona usted, hay un tema interesante, porque siempre nos han dicho que las mujeres pues tienen mejor cultura del ahorro y del manejo de las finanzas del hogar que nosotros los hombres. Cuando hablamos de microempresarios, ¿quiénes tienden a ahorrar más? ¿Los microempresarios hombres o mujeres? En general son más las mujeres las que ahorran. Sin embargo, en general los hombres, cuando ahorramos,
ahorramos más en mecanismos formales en comparación a las mujeres. Esto puede estar o podría ser explicado en desconfianza del sistema financiero, también podría estar explicado en un mayor ingreso de los hombres en comparación a las mujeres. Eso aún no lo sabemos, pero en general las mujeres ahorran más, pero los hombres ahorramos más en mecanismos formales como una institución financiera. Doctor Castro, estaremos pendientes entonces porque tengo entendido que con toda esta data, con toda esta información, ustedes tomarán cartas en el asunto y lanzarán programas para fomentar la cultura del ahorro entre microempresarios. Volveremos a hablar. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Claro que sí, Víctor, que tenga un buen día. Estamos hablando entonces del ahorro, no a nivel personal, sino a nivel de los microempresarios en nuestro país, aquellos que tienen micronegocios. Ahora vamos con esta que es la cifra económica del día. Grande, importante, 2.199.000 y corresponde al número de clientes del sector bancario que han logrado ya acceder a algún beneficio del programa de acompañamiento a deudores del Gobierno Nacional. La cifra comprende el periodo de agosto del año pasado, cuando arranca este programa, hasta junio de este año. Según la Superintendencia Financiera, se han redefinido créditos por un total de 37,1 billones de pesos. Esta es la gente que tiene dificultades económicas y gracias a este programa puede ir a renegociar las condiciones de sus créditos en los bancos. En más información, la DIAN y el gobierno de Brasil llegaron a un acuerdo muy relevante que facilitará el comercio entre estos dos países. El director de la DIAN, Lisandro Junco, nos cuenta los detalles. Hoy nos sentimos muy satisfechos de haber logrado firmar un acuerdo de reconocimiento mutuo dentro del programa Operador Económico Autorizado con nuestro hermano país del Brasil, negociado durante estos últimos 2 años tan difíciles para el mundo. Todo en el marco de los 10 años que cumple el Operador Económico Autorizado en Colombia. Este acuerdo va a beneficiar, va a dinamizar y agilizar los trámites de comercio exterior para el sector empresarial con nuestro país hermano, permitiendo al mismo tiempo mayor seguridad y disminución de costos. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos hablaremos de las expectativas sobre el teletrabajo en nuestro país. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. En nuestro país siempre ha existido una situación paradójica y la verdad lamentable, y es que producimos, según nos califican internacionalmente, el mejor café del mundo, pero los colombianos muy poco lo consumimos. Para hablar de este tema y de la campaña que busca revertir esta costumbre, quiero saludar al doctor Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Vélez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches para usted y para todos los que nos ven hoy en Signo Pesos. Doctor Vélez, pues cada vez que ustedes sacan desde la Federación el reporte mensual de producción cafetera, más o menos, revelamos que se producen 1 millón de sacos de café por mes, aproximadamente, un poquitico más, un poquitico menos, en fin. De todo ese café mensual que producimos, ¿cuánto se vende al exterior y cuánto lo consumimos aquí dentro del país? Mire, Víctor, los números son los siguientes. Colombia produce más o menos 14 millones de sacos y los colombianos nos tomamos aproximadamente 2 millones de sacos. Desafortunadamente, no todo el café que se toma en Colombia es de origen colombiano. Y eso tiene una explicación curiosa, y es que tradicionalmente los colombianos, como usted lo decía en su introducción, no somos unos conocedores de café ni unos tomadores de buen café colombiano. Y de eso se trata entonces la campaña que hemos empezado, que es una campaña que arranca con un tema educacional a través de un portal que nosotros lo llamamos la Real Academia del Café, en donde todos los colombianos vamos a tener la oportunidad de aprender de verdad de café. Porque es que pues, los colombianos nos preciamos de ser el país de los cafeteros. Y los cafeteros son los jugadores de fútbol, y los cafeteros son los ciclistas colombianos, y los cafeteros somos todos y cada uno cuando vamos al exterior. Pero la verdad, saber de café, hombre, muy poco. Y ese saber, combinado con la experiencia del café, usted decía el café colombiano, yo hablo de los cafés colombianos, que Colombia tiene una variedad de cafés infinita que le da a la madre naturaleza, y el hecho de producir café desde la Sierra Nevada hasta Nariño. Doctor Vélez,
pero usted ahí me dio la cifra de los 14 millones, esa es la producción anual, pero entonces estamos prefiriendo para nuestro consumo cafés extranjeros. ¿Esto está relacionado con el desconocimiento sobre el producto o porque es más barato? Tiene las dos cosas, los dos componentes. A ver, tradicionalmente el consumo de café interno en Colombia estaba hecho con base en una materia prima que son las pasillas del café, que son un poco los granos con pequeños defectos, más pequeños, mordidos, que salen dentro de la producción del café. Esa materia prima, lógicamente, da un sabor que no es el sabor normal de un café excelso de Colombia, que ese sabor placentero. Ese tipo de sabores, esa cafeína que nos provee ese tipo de productos, pues se consigue también con importación de materia prima que viene de Perú, que viene de Ecuador, que viene de Brasil, que viene de otras partes del mundo. Y la industria, buena parte de la industria local utiliza ese café como materia prima para la producción del producto final. Por el otro lado, pues esas materias primas son mucho más baratas que los cafés excelsos y se puede producir entonces una libra de café que hoy en el mercado está entre 7,000 y 8,000 pesos, 8,500 pesos, mientras que una libra de café excelso colombiano que está marcada con el logotipo de la Federación de Cafeteros, que abajo dice Café de Colombia, es decir, que tiene la denominación de origen, pues puede valer del orden de 20,000, 30,000 pesos la libra de café, que le da a uno no solamente ese kick de cafeína, sino el placer de tomarse una buena taza de café. Y bueno, y de paso estaríamos apoyando a los caficultores colombianos, que tengo entendido son más de 500,000 de familias. Pero doctor Vélez, ayúdeme a identificar mucho mejor ese café excelso que usted llama. Yo voy a cualquier supermercado y lo encuentro. ¿Qué dice el logotipo? ¿Qué colores lo identifican? ¿Cuáles marcas de pronto, si las tiene? A ver, Víctor, no, hay una cantidad de marcas enormes. Todas tienen el triángulo con Juan Valdez y la mula, y abajo dice Café de Colombia. Ese es el café que está hecho con granos excelsos de exportación de café y que han pasado, todos esos productos que tienen ese logotipo, por una inspección de calidad en la materia prima, en los empaques, de manera que de alguna manera es la certificación que efectivamente quien compra esa marca, quien compra ese café que tiene el logotipo, pues está seguro de que se trata de un café excelso, 100% colombiano. 100% colombiano, esa es la idea. Doctor Vélez, bueno, entro a la página que usted me acaba de mencionar y ahí que encuentro, ¿cómo aprendo yo a ser, no sé si sea la palabra correcta, un buen catador de café? ¿Cómo aprendo sobre café? No, ahí lo que aprende es todo lo que es el bagaje básico de café, cómo se produce, cómo se cultiva, cómo se beneficia, cómo se seca, qué características tiene el café colombiano, cómo identificar esas características. Y lo que nosotros queremos con esto, con la Real Academia del Café, es que el público colombiano de verdad entienda y aprenda dónde se produce el café colombiano, cuáles son los departamentos en donde se produce, a qué altura se produce el café, y que después vayan un paso más allá, ojalá, y es empezar a comprar estos cafés y empezar a degustar las diferentes características que tiene un café colombiano. Mire, Víctor, lo que se llama la curva o el espectro de sabores y aromas del café es tan compleja como la del vino. Entonces nosotros cogemos una copa de vino y decimos, ve, esto me huele a tal cosa o me sabe a tal cosa, pero nunca lo hacemos con el café, a sabiendas de que estamos sentados sobre el país que tiene los mejores cafés del planeta y que un café de la Sierra Nevada y un café de Nariño comparten la genética de ser un café arábica, lavado, que tiene muy buenas características, pero que dadas los suelos, los climas, los regímenes de lluvia, pues tienen unos
olores y unos sabores diferentes, mientras que usted en Nariño encuentra unas tazas que nosotros llamamos cítricas, que le recuerdan como el sabor a limón, el ácido. Usted en la Sierra Nevada encuentra cosas como almendra, como maní, y en Norte de Santander encuentra chocolate, ese tipo de cosas. Esa aproximación al café de esa manera, como un producto que de verdad es eternamente placentero, es la que queremos que los colombianos hagan. Yo sé que con esta pregunta usted me va a decir que sí, que Juan Valdez sí lo hace, pero cuando voy a una tienda, y no solo hablemos de Juan Valdez, sino de otras tiendas en el mercado, a comprar café preparado, esas tiendas que pues digamos son formales, son grandes, ¿ahí me están vendiendo buen café colombiano o de ese que están importando y que, como usted nos dice, son pasillas? No, yo diría que buen café colombiano. En general, cuando uno va a una de las tiendas de café aquí en Colombia, lo que se encuentra, y no solamente en Juan Valdez, hablo de las otras cadenas, Tostado, Oma, todo ese grupo humano que nos hemos unido, porque ustedes dicen, usted compite con Tostado, usted compite. No, somos compañeros en agrandar esa categoría que es el consumo de café en Colombia. Estamos batallando la misma guerra, que es tratar de que el consumidor colombiano se apersone de algo que debería ser nuestro. Víctor, nosotros deberíamos ser los mayores conocedores de café en el mundo, porque tenemos la oportunidad de poder probar y poder allegar a toda esa materia prima que tiene esas características tan particulares, tan únicas, tan nuestras, que son la envidia del mundo entero. Pues estaré entrando, doctor Vélez, a esa página porque sí me gustaría aprender más de café. Soy cafeadicto, como dicen por ahí. Yo creo que todos los colombianos, los trabajadores lo necesitan mucho en su día a día. Pero para no despedirlo, sí quiero hacerle una última pregunta muy rápida, doctor Vélez, cambiándole un poco de tema. ¿Ya se recuperó el sector, las exportaciones, luego de los bloqueos en Buenaventura? Víctor, le cuento que sacamos ya la estadística de exportaciones de café en junio y a mí me sorprendió mucho, 986,000 sacos, un poco corta de lo que es una meta normal del orden de 1.100.000, pero si tenemos en cuenta que durante los primeros 15 días de junio todavía había bloqueos y que Buenaventura, que es el puerto por el cual sale el 60% del café, ha venido trabajando, digamos, a media marcha mientras se volvía a poner a tono, pues por haber sacado esos 986,000 sacos es una victoria de la logística de exportación de café de los colombianos. Se recupera entonces poco a poco después de ese difícil momento el sector caficultor colombiano. Doctor Vélez, muchas gracias sobre todo por enseñarnos a conocer el mejor café, que es el nuestro sin duda. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Gracias, Víctor, y no se les olvide, el mejor café del mundo. El mejor café del mundo, esa es la campaña, por supuesto. En más información, las autoridades del distrito y el sector gastronómico llegaron a un acuerdo para adelantar este año el programa Bogotá a Cielo Abierto, que permitirá el uso del espacio público por parte de bares y restaurantes. Estaban preocupados estos comercios porque aparentemente existía una iniciativa para cobrarles el uso del espacio público. Pero aquí les contamos sobre el nuevo acuerdo, aquí están los detalles. Acordamos 3 puntos importantes. El primero tiene que ver con la regulación y buen uso del espacio público por parte de los restaurantes y comercios que estén en Bogotá a Cielo Abierto 2.0 para evitar abusos y excesos de ocupación. Lo segundo tiene que ver con una mesa de trabajo que vamos a instalar en el mes de diciembre para revisar cómo está el tema de reactivación económica y cómo está la pandemia para ese momento. Lo que nos lleva al tercer punto, y es que por este año no se va a implementar el modelo de aprovechamiento económico y que, por supuesto, a partir de la mesa que tengamos en el mes de diciembre, vamos a revisar esta implementación para el año 2022. Celebramos la concertación con el distrito en favor del sector de restaurantes, de tal forma que este año no se va a cobrar por el espacio público y ya en diciembre se revisará cuáles son las condiciones que están dadas para el año entrante, esperando ya no tener pandemia y tener una actividad plena de este sector tan importante. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre la evolución que han tenido los seguros de vida en Colombia desde que comenzó la pandemia. Ya regresamos.
Volvemos nuevamente a Signo Pesos. El teletrabajo y el trabajo en casa llegaron definitivamente para quedarse. En el momento más álgido de la pandemia, recuerde usted, 4 millones de colombianos, inclusive más, tuvieron que adaptarse a trabajar en casa. Ahora, pese a la reactivación, muchos trabajadores y empresas quieren mantener esas modalidades de trabajo. Veamos. Los resultados que arrojó la última encuesta realizada el mes pasado por la firma Cifras y Conceptos y la Universidad del Rosario son claros al mostrar el agrado de muchos colombianos por el trabajo desde casa. El 55% de los trabajadores encuestados se inclinan por mantener una alternancia laboral, es decir, parte desde casa y parte presencial en las oficinas. Se trata de un fenómeno que, según muchas empresas, se refleja en mayor calidad de vida para sus empleados. Poderle dar calidad de vida a nuestros colaboradores. Somos una compañía de servicios, de creatividad, en donde la inspiración puede llegar precisamente de poder manejar los tiempos de las personas que hacen parte del equipo. La modalidad de trabajo en casa o compartida con trabajo parcial en las oficinas se disparó con la pandemia. Con la llegada del COVID-19 se ha verificado un crecimiento exponencial de las modalidades de trabajo a distancia, llegando a 4 millones de trabajadores que desempeñan actividades bajo las modalidades de teletrabajo y trabajo en casa. Y aunque la pandemia poco a poco está cediendo y muchas empresas intentan regresar a la normalidad, empresarios como Andrés Vargas plantean mantenerlo inclusive después de la pandemia. Con la pandemia pues se disparó la posibilidad de trabajar desde casa o desde donde cada persona quiera. Pero el trabajo desde casa generó también ahorros en gastos. Fue un tema valioso, fue una ventaja para la empresa, muchos costos se bajaron y la calidad de vida de nuestros funcionarios también mejoró, porque pues no tenían que pasar tantísimo tiempo andando por la ciudad en los diferentes medios de transporte, pudieron disfrutar más con sus familias. Adicionalmente, esta modalidad trajo un aumento en la productividad y la mejora en los tiempos para la atención de actividades de cuidado en el entorno familiar y personal. Sin embargo, aún quedan retos como reducir la hiperconexión de los empleados y aplicar las normas sobre trabajo en casa expedidas hace poco para evitar abusos. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Fue protagonista, el dólar supera los 3.800 pesos por primera vez en 2 meses. Tasa representativa para mañana, 3.815 pesos con 22 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país cayó 1,48%, se ubica en $73 con 43 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.415.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia se recupera 1,13%. Acción más valorizada, Grupo Sura, ganancia de 3,15%. Acción que más cayó, Celsia, con retroceso de 1,50%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La pandemia ha generado un incremento en la toma de seguros de vida por parte de los colombianos. Según la aseguradora Seguros Mundial, desde que llegó el COVID-19 al país, la cobertura de estas pólizas ha crecido un 50%. La siniestralidad también se ha incrementado en un 45%. De hecho, 33.000 siniestros se han registrado entre tomadores de este tipo de seguros. Además, estos seguros incluyen beneficios adicionales como auxilios funerarios, indemnizaciones y pagos de incapacidades. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted siempre necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.